Muy buenas tardes, muy buenas noches, por lo menos desde aquí, desde Buenos Aires. No sé si me escuchan bien. Bueno, efectivamente, bueno, gracias por la invitación, queridas hermanas, queridos hermanos. Quisiera agregar un título asociado a mi conferencia sobre cambio climático y fe cristiana, sobre mi charla, sobre mi conversación, ojalá con ustedes, que es la tomada, digamos, de aquella poesía tan hermosa de Julio Nunhauser, un autor chileno, interpretada maravillosamente por Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Y la pregunta es, ¿cambia? ¿Todo cambia realmente? Y con esta pregunta quiero iniciar precisamente esta reflexión, este, eh, mencionando que en el marco de la reciente visita a Nepal, donde llegó con la misión de gritar desde la azotea del mundo, el actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó la necesidad de detener la locura, dejando atrás la era de los combustibles fósiles, agregando que sólo así se podrá proteger a las comunidades y ecosistemas más vulnerables de la destrucción inducida por el cambio climático, como es el caso precisamente de la región del Everest, donde a causa del derretimiento acelerado de glaciales, de no introducirse un cambio drástico, 1.000 millones de habitantes de la zona están en riesgo inminente de ver dramáticamente reducido su acceso al agua potable. Debemos actuar, dice Guterres, ahora para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y así evitar lo peor del caos climático. El mundo no puede esperar. Como parte del mundo habitado de Ecumene, creada por Dios, pero fácticamente, como citaba recién la Patrici, ¿no? Recordando a Pablo, sujetado a vanidad, ¿no? Ese mundo creado. La Iglesia ha sido provocada una y otra vez a lo largo de la historia por la amonestación apostólica de que es hora de levantarnos del sueño, según Romanos 13:11. Daniel, te voy a Ante la interrumpir, cualidad perdón, te voy a interrumpir, ¿sí? o sea que se mueve muchísimo tu cámara. Quería preguntarte si hay posibilidad de estabilizarla para que te podamos ver bien. Sí, Por favor, gracias. aunque me quede quieto alcanza. ¿Ok? Em, entonces, decía, ante la cualidad específica de los tiempos peligrosos que transitamos, la complejidad de los desafíos que plantea el cambio climático y la radicalidad de las transformaciones sistémicas que más allá de la necesaria diferenciación de grados, niveles y esfera de responsabilidad le demanda introducir a la humanidad en su conjunto, el llamado del apóstol a la iglesia hoy, entre otras cosas, nos reclama, quizás con más urgencia que nunca antes, despertar a una conciencia clara acerca del carácter singular que define el testimonio y la contribución que se demanda a la fe cristiana y su teología en una situación como esta. A fin de ensayar una aproximación teológica tentativa a esa cuestión, propondré en lo sucesivo el siguiente recorrido. Uno, a partir de un sucinto esclarecimiento de la noción de cambio climático, que nos ayudará a identificar algunas de sus manifestaciones características como producto de esa honda crisis civilizatoria a la que aludió la colega recién, ¿no? Eh, Preguntaremos a la luz de la fe bíblica por su origen, por el origen, ¿no?, profundo de esa crisis. A la vez, todos intentaremos indicar desde esa misma perspectiva la fuente en la que abreva la promesa de otro cosmos posible, indisolublemente asociada a una forma de vida en la casa común con contornos precisos al servicio de su renovada plenitud. Finalmente, si me da el tiempo, aclaro, la idea sería esbozar algunas pistas concretas que le posibiliten a la comunidad cristiana explorar cómo articular su aporte específico
a esta tarea de dimensiones verdaderamente macroecuménicas que se ha vuelto impostergable. Vuelvo a preguntar, ¿cambia? ¿Todo cambia? Comencemos con una obviedad. No cualquier cambio del clima responde necesariamente o es expresión del cambio climático. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático. La primera respuesta sencilla nos las ofrece la caracterización del fenómeno que realiza la ONU cuando nos explica, la ONU, que el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, cabe recordar, son el dióxido de carbono y el metano. Sabemos bien que no solo son los combustibles fósiles estas fuentes, sino que también contribuyen grandemente el desmonte indiscriminado de selvas y bosques que está ocurriendo, las prácticas asociadas al modelo agropecuario dominante, las actividades relacionadas con la industria hidrocarburífica, etc. Hoy sabemos fehacientemente que el cambio climático está afectando a todas las regiones de la Tierra, expresándose en modificaciones significativas de los patrones de lluvia, del aumento del nivel del mar, del proceso de deshielo, como veíamos recién de glaciares, el calentamiento de océanos, los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Y aquí es importante no comprender estas manifestaciones de manera inconexa, sino como producto de la compleja interacción sistémica de múltiples factores bioquímicos, físicos, y otros tantos desencadenados por la emisión descontrolada de estos gases de efecto invernadero que provocan el incremento constante del calentamiento global. En un planeta en el que, como nos recuerda la Laudato Si, todo está conectado, de ese fenómeno planetario mayor que compendia con gran fuerza evocativa las connotaciones auténticamente infernales asociadas al cambio climático, basta traer a colación la reciente de una joven durante un recital multitudinario en Río de Janeiro, debido a los casi 60 grados centímetros de 60 grados Celsius de sensación térmica que se registraron en la ciudad durante el evento. Esto ocurrió recientemente, ayer. Pues junto a la... se derivan entonces de esta cuestión del calentamiento global desastrosas consecuencias en el corto y largo plazo para una grandísima diversidad de ecosistemas y formas de vida, incluida por supuesto la nuestra. Pues junto a la pérdida masiva de biodiversidad, ¿no?, en cuya trama de relaciones se sostiene el delicado balance que ha posibilitado el surgimiento y desarrollo de la vida en la madre tierra, en la Pachamama, el cambio climático amenaza la salud, la capacidad de cultivar alimentos, el acceso a vivienda, el goce de mínimas condiciones de seguridad y oportunidades de trabajo para amplios sectores de la humanidad, particularmente las poblaciones más vulnerables y empobrecidas, entre las que ya tenemos muchísimas desplazadas como refugiados climáticos, ¿no es así? El último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, publicado en marzo del 23, confirmó categóricamente que la actividad humana es la causa principal de ese fenómeno. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia científica y empírica, no faltan líderes políticos, como el caso del expresidente Donald Trump y Jair Bolsonaro, ambos expresidentes, o el actual candidato a la presidencia de la República Argentina, Javier Milei, entre otros,
así como otros representantes de sectores de la financia, de la industria, de la cultura, del campo religioso, que persisten en negar ese diagnóstico sobre la base de teorías y elucubraciones diversas de escasa o nula consistencia y credibilidad fuera del ámbito semántico hermético propuestos por sus propias narrativas. Más allá de su diversidad de enfoques y clivajes, el colectivo negacionista tiene al menos una cosa en común, muy característica en sus entre sus expresiones de peso: que nada cambie y todo siga igual, business as usual. Más allá de su posicionamiento relativamente marginal en lo ideológico, esa disposición fundamental a que nada cambie tiene un correlato duro en el curso de la dinámica estructural y sistémica que rige el devenir de las cosas en nuestro planeta. En la antesala de la próxima cumbre del clima, la nueva conferencia de partes que protagonizarán 197 estados que ratificaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este encuentro va a tener próximamente en Dubái, el lugar en Dubái, el 30 de noviembre del 23. La comunidad mundial acaba de ser confrontada con una muy mala noticia relacionada al fenómeno. A pesar de los esfuerzos de mitigación que se vienen impulsando a nivel global, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, responsable del calentamiento global, batió un nuevo récord en el 2022. Pese a las advertencias de la comunidad científica, seguimos en mala dirección, subrayó Peter Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, recientemente. En algunos trabajos anteriores he desarrollado una serie de observaciones y reflexiones que, en línea con lo sustentado con otras colegas, como Marisa, permiten comprender la mala dirección en que se sostiene el curso de las cosas en relación al cambio climático como expresión de la profunda crisis civilizatoria asociada a la hegemonía global del sujeto absoluto moderno capitalista en su proyección sistémica. Allí hemos compendiado sus diversos rasgos característicos, aludiendo, que ya los describió y puntualizó Marisa, aludiendo a su autorreferencialidad nihilista y a su despliegue aniquilador. Me resulta muy significativo e importante la asociación profunda semántica a partir de la noción de la latina de nihil, entre nihilismo y aniquilación, es decir, reducción a la nada, ¿sí? Nihil es nada, ¿no? Esa asociación es muy significativa y entonces digo, he compendiado en otros trabajos esos rasgos características aludiendo a la autorreferencialidad nihilista y a su despliegue aniquilador, señalando que los actores institucionales e individuales que encarnan ese ethos consideran y tratan a la multiplicidad y pluralidad vital humana y no humana que le es constitutiva a la creación como mero objeto y medio al servicio del único fin incondicionado y absoluto que los mueve, que consiste en incrementar infinitamente su capital material y simbólico. De ese modo, despliegan una dinámica histórica en que tiene lugar aquella múltiple anihilatio en toda su inquietante realidad y potencialidad. Desde un punto de vista teológico, hemos afirmado que el movens, el motor estructural asociado a ese fin incondicionado y absoluto, al que se lo sacrifica todo, ha de ser comprendido como expresión de aquel deseo abismal que el Nuevo Testamento denomina concupiscencia de la carne, según Gálatas 5, 13 siguientes. Asimismo, que la raíz más profunda de esa economía aniquiladora en que se expresa esa concupiscencia carnal tiene origen, de acuerdo con el joven Lutero, en la idolátrica aniquilación de Dios, annihilatio Dei. En el contexto de esas percepciones, cito ese mismo trabajo que cité antes, se trata de una aniquilación que, si bien tiene origen en el corazón humano, se despliega simultáneamente en la historia real, con carácter paradigmático en la cruz del Cristo aniquilado, como producto de la voluntad del querer y del desear ilimitado, morfo,
del homo peccator, del ser humano pecador, en su articulación colectivo-institucional. En tal sentido, dicha aniquilación de Dios no es sino una de las caras de la moneda cuya contracara radica en el diagnóstico que hace el reformador en la voluntad esclava, en el servo abritio de ese ser humano que vive bajo la ley del pecado y de la muerte. Arribados a este punto, cabe sostener que en relación al cambio climático, lo único que se mantiene invariable en una misma dirección mala es la cimentación hermética de aquella autorreferencialidad absoluta, idolátrica y sacrificial, es esa encorvadura sobre sí mismo, que a la luz de la fe se revela como su origen mítico profundo. Pero no cambia mi amor, dice la letra. Pero no cambia mi amor. Y con esto vamos al aspecto de desarrollo teológico que quiero puntualizar con 3 o 4 ideas porque veo que el tiempo se me escurre de las manos. Primero, quiero rescatar para eso una frase del joven Lutero, que en su comentario a Romanos 3:4 sostiene lo siguiente. Y de esta manera, mediante un acto de mutación, Él nos convierte a su palabra, pero a su palabra no la convierte en nosotros. Él nos convierte en su palabra. Se trata de la pregunta por el cambio, ¿no es así? Y entonces quiero señalar, siguiendo la huella heurística, ¿no?, de la Reforma, que aquí efectivamente hay una indicación que apunta a la condición de posibilidad de ese otro cosmos posible, que es una forma de vida excéntrica, no autorreferencial, sino excéntrica. Excéntrica a partir de la irrupción en el medio de la realidad humana de la posibilidad que desinstala al ser humano de su autorreferencialidad. Y esa es precisamente la palabra con que interpela Dios en Jesucristo a la iglesia y al mundo habitado, ¿no es así? Y en ese sentido me parece que articular políticamente en el ámbito del testimonio público esa dimensión central de la espiritualidad cristiana, que, por ejemplo, así como se la testimonia en Hechos 2 siguientes, se la describe como una experiencia extática, ¿no? Como una experiencia de que quita de esa autorreferencia y abre al ser humano una experiencia comunicativa y política, ¿no? Me parece que nos indica en la dirección del tipo de contribución específica que estamos llamados a hacer en el mundo de hoy, el tipo de testimonio que habilite la posibilidad de una transformación de la comprensión, de una transformación del pensamiento sobre la base de una praxis comunicativa y política vinculada al núcleo central de la experiencia cristiana, que es la posibilidad del éxtasis, del descentramiento, ¿no? Que tiene que ver con, que irrumpe, digamos, en la realidad con la experiencia de la fe. No, voy a, digamos, redondear un poquito por acá mi presentación porque veo que el reloj me marca un poco el cierre. Yo no sé si tengo algún minutito más, podría señalizar alguna cosa puntual. Sí, hacemos un minutito más. Bien, perfecto. Entonces, me parece que recuperar, digamos, esta dimensión nuclear de la espiritualidad cristiana nos debería, digamos, llevar a plantearnos la pregunta de cómo se articula esa forma de vida en el espíritu, ¿no?, extática, como una forma de vida en la polis, ¿no?, una forma de vida en la casa común. Y acá me parece que nos debería, digamos, plantear un desafío grande, la invitación que últimamente el ya senior, más que senior, teólogo Jürgen Moltmann hizo en uno de sus últimos aportes cuando él planteaba
la tierra no se nos confía a nosotros, sino que nosotros nos confiamos a la tierra, ¿no? Y con esta indicación creo que precisamente nos da una pista de qué tipo de criterio debería articular esa forma de testimonio resistente y político que hacia el núcleo de la espiritualidad cristiana en las esferas de la economía, de la política, de la cultura, ¿no es así? Recuperar precisamente esta perspectiva en la que nos instala la propia palabra, digamos, que nos pone fuera de nosotros mismos para dejarnos reconocer como fundamentalmente dependiente de los vínculos que la tierra, ¿no? Promueve en nosotros cuando venimos a ella, desinstalándonos de la lógica masiva con que la modernidad define el posicionamiento del sujeto absoluto, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un desafío crucial para la espiritualidad cristiana que tiene un tenor político fundamental, ¿no es así? Y que debería a la Iglesia fundamentalmente, en su ocupación consigo misma, en su autorreferencialidad, desinstalarla y una y otra vez para realizar ese aporte propio en el marco de la tarea macroecuménica común. ¿No es así?